En la guerra, el terreno más difícil no es físico, sino mental. El campo de batalla donde se decide la confianza o la traición, la alianza o el engaño, es el corazón humano. Para vencer sin luchar, uno debe primero conquistar la mente del otro. Pero, ¿cómo entender a aquellos que nos rodean, cuando incluso nuestras propias intenciones son un misterio? Aquí comienza el arte más sutil: ver sin mirar, oír sin hablar, saber sin preguntar. Como el agua que refleja el cielo, tu mente debe volverse calma para que puedas ver el reflejo del otro con claridad. Observa sus reacciones ante la presión, no sus promesas. Escucha el silencio entre sus palabras. Ese es el verdadero lenguaje del alma. Muchos creen que entender a los demás es cuestión de lógica o deducción. No lo es. Es cuestión de presencia. Quien está verdaderamente presente percibe lo que los otros intentan esconder. La intención vibra antes de ser dicha, y los ojos la delatan cuando la boca intenta encubrirla. Un general que no entiende los patrones de sus enemigos caerá, no por su fuerza, sino por su ingenuidad. Lo mismo ocurre entre aliados, compañeros y enemigos invisibles. La mente humana se camufla, pero repite. Por eso, no observes una vez, observa siempre. El que repite sin saberlo, se revela sin quererlo. Ahora te pregunto, ¿has observado a quienes te rodean cuando creen que nadie los mira? ¿Has notado qué los hace tensar la mandíbula o bajar la mirada? No busques grandes gestos, sino microverdades. La intención humana es como una fuga de agua. Siempre deja señales. Reflexiona y comenta. ¿Qué señales has ignorado en tu vida por confiar demasiado en las palabras? El sabio no interroga, induce, no exige confesiones, siembra dudas. Así como el río escarba la tierra sin violencia, tú debes erosionar las máscaras con preguntas sutiles. ¿Por qué alguien defiende tanto una idea? ¿A quién beneficia su argumento? ¿Qué oculta su entusiasmo? Las intenciones se filtran en la lógica aparente. Pregunta con serenidad y obtendrás respuestas más verdaderas que cualquier grito. En la confusión, las mentiras parecen sólidas. En la calma, se derrumban solas. Todo el que teme ser descubierto deja pistas. Si sabes esperar. Para comprender el pensamiento ajeno, primero debes vaciar el tuyo. Quien observa con prejuicio, solo ve lo que quiere ver. El espía que ya trae conclusiones escritas, fracasa antes de empezar. Sé como el bambú, flexible, pero firme. Escucha con los ojos y mira con el cuerpo. Los gestos son palabras sin censura. Una risa que no llega a los ojos. Un sí, que demora medio segundo. Un no, seguido de una excusa larga. Todo eso es información estratégica, pero solo el que no reacciona impulsivamente puede leerla con claridad. No olvides que incluso el enemigo se muestra más por miedo que por valentía. El que teme, se prepara en exceso o en desorden. El que conspira, se aísla demasiado o habla demasiado. Así también, entre tus cercanos, la intención se manifiesta en los extremos. La indiferencia absoluta es tan sospechosa como el afecto exagerado. Observa, pero no acuses. Siente, pero no actúes aún. En la estrategia, como en la vida, quien se apresura a confrontar, revela su posición y pierde el control. ¿Cuántas veces hablaste antes de entender? ¿Y qué consecuencias pagaste por ello? En mi arte, todo movimiento tiene propósito, incluso el aparente descanso. Lo mismo ocurre con las personas. Todo comportamiento encierra una intención. Cuando alguien se acerca, demasiado, ¿busca afecto o información? Cuando alguien te halaga, ¿te está midiendo o aliando? Aprende a distinguir entre intención sincera y táctica emocional. La emoción es la niebla del campo de batalla. Si te envuelve, pierdes la visión estratégica. Quien desea comprender a los demás, debe dominar primero sus propias reacciones. Porque el que se ofende fácilmente, revela su flanco más débil.
La verdadera lectura del pensamiento ajeno comienza por las decisiones bajo presión. Allí donde el miedo y la urgencia gobiernan, la máscara se quiebra. ¿Quién actúa con astucia cuando todo arde? ¿Quién traiciona cuando ve una oportunidad? ¿Quién protege incluso en el caos? La intención se muestra en la tormenta, no en la calma. Por eso, si deseas conocer a fondo a alguien, observa cómo responde al conflicto. Allí, más que en sus palabras, conocerás su lealtad, su ambición, su codicia o su nobleza. No busques la verdad en la paz. La guerra la desnuda. Piensa ahora en alguien cercano a ti. ¿Lo conoces verdaderamente o solo conoces su versión en tiempos tranquilos? ¿Sabes cómo reacciona ante la pérdida, la traición, el poder? El que solo conoce la sonrisa de otro, no conoce nada. Invito a tus pensamientos. ¿Has sido testigo de una transformación inesperada en alguien bajo presión? Cuéntamelo en los comentarios. El campo de batalla de la mente humana siempre tiene cicatrices escondidas. Quien desea entender al otro debe conocer el valor de la repetición. Nadie puede fingir eternamente. Con el tiempo, hasta el espía más hábil deja un rastro. Observa lo que se repite: palabras, gestos, rutinas. Cada repetición es un eco de la intención. Si alguien siempre llega tarde, ¿qué prioriza realmente? Si alguien siempre evita un tema, ¿qué teme enfrentar? La mente, como un río, crea surcos. Aprende a leerlos. Porque lo que se repite sin razón aparente revela una razón más profunda que aún no ha sido dicha. No olvides que las personas también se revelan a través del conflicto entre lo que dicen y lo que hacen. La incoherencia es la grieta por donde escapa la verdad. Quien dice confío, pero vigila, no confía. Quien afirma te apoyo, pero se esconde ante el peligro, no es aliado. Aprende a ver más allá del discurso. En la guerra, los falsos aliados son más peligrosos que los enemigos declarados. Así también, en la vida, el traidor se disfraza de amigo, pero sus acciones lo denuncian. Solo el sabio tiene paciencia para ver la traición antes de que actúe. Ahora dime, ¿cuántas veces te dejaste guiar por palabras dulces y cerraste los ojos ante señales claras? ¿Has sentido que alguien decía una cosa pero su cuerpo gritaba otra? Reflexiona sobre esa memoria y verás cómo tu intuición ya sabía lo que tu mente no quería aceptar. Comenta abajo. ¿Alguna vez alguien te sorprendió? ¿O simplemente tú te negaste a ver? El primer paso para leer a los demás es volverse invisible. No hablo de desaparecer, sino de no interferir. Como la sombra que no altera lo que toca, tú debes observar sin alterar el flujo natural del otro. Cuanto más se sienten observados, más simulan. Cuanto más libres se sienten, más se rebelan. El general que vigila desde la colina ve más que el soldado que grita en la llanura. Aprende a mirar sin ser visto, a escuchar sin interrumpir. Así, las personas se confesarán sin saber que lo hacen. A menudo, el verdadero rostro de alguien se revela cuando cree que ya ganó. Es entonces cuando bajan la guardia y se sienten seguros. El conquistador muestra arrogancia, el traidor expone su desprecio, y el sabio guarda silencio. Por eso, cuando alguien obtenga lo que quiere de ti, observa qué hace después. Esa conducta sin necesidad, sin presión, es la más honesta de todas. El agradecido, el vengativo, el indiferente. Todos se revelan cuando ya no necesitan fingir. No concluyas antes de tiempo. La intención final solo se muestra al final del juego. Piénsalo. ¿Has tratado con personas que cambiaron radicalmente después de sí obtener algo? ¿Has notado cómo algunos desaparecen cuando ya no necesitan tu ayuda? Esta es la forma más cruda de intencionalidad, la utilidad. Comenta si alguna vez fuiste usado sin darte cuenta. Tu experiencia puede despertar a otros. Porque en esta guerra sutil que llamamos vida, compartir señales es protegerse. Para comprender las intenciones, no basta con mirar hacia afuera,
Primero, debes mirar hacia adentro. Tus propios deseos nublan tu juicio. Quien desea ser amado, ve amor donde hay interés. Quien teme estar solo, llama amistad a cualquier compañía. Así, muchos caen, no porque los engañen, sino porque desean ser engañados. El estratega no debe confundir necesidad con percepción. Solo cuando controlas tus emociones, puedes analizarlas del otro con claridad. El autoengaño es el espía más peligroso. Vive dentro de ti y habla con tu voz. Hay quienes manipulan no con mentiras, sino con verdades incompletas. Te muestran un fragmento, te hacen deducir el resto, y al hacerlo, tú mismo te tiendes la trampa. Esta es una de las formas más refinadas de la estrategia, la sugestión. Si quieres entender la mente del otro, examina lo que no dijo, lo que evitó, lo que pareció pasar por alto. A veces, el silencio es más escandaloso que el grito, y la omisión más agresiva que la mentira. Escucha lo que no se dice. ¿Y tú? ¿Has sentido que alguien te escondía algo sin necesidad de mentir? ¿Has notado una ausencia extraña en una conversación? El cuerpo puede estar presente, pero el pensamiento está ausente. Esa es la pista. Déjame tu historia en los comentarios, porque cuando compartimos lo que aprendimos con dolor, convertimos la derrota en advertencia para otros. El rostro de una persona es como un mapa de su guerra interior. Hay líneas de tensión, caminos de evasión, fronteras marcadas por el miedo o la ambición. Si sabes leerlas, entenderás más que con 1000 palabras. Las pupilas dilatadas al hablar de ciertos temas, el parpadeo acelerado cuando alguien miente, el tic leve en la mandíbula al contener la ira. Todo es código. Pero solo el que permanece calmo en su trinchera puede ver los movimientos sutiles del enemigo. La mirada distraída es la mayor aliada del manipulador. A veces, para conocer la intención de alguien, no debes mirarlo a él, sino a cómo trata a los demás. La forma como alguien habla con los débiles, sirve a los poderosos, o manipula al indiferente, revela sus patrones. Si alguien traiciona a otro sin remordimiento, lo hará contigo cuando sea conveniente. Si alguien busca poder a toda costa, tú eres solo una piedra en su camino, o un puente. En la guerra, no hay lealtad sin propósito, y en la vida, tampoco. Todo comportamiento hacia terceros es una advertencia o un espejo. ¿Has visto a alguien actuar con nobleza frente a ti y con crueldad lejos de tu vista? ¿Has sentido esa doble cara? Eso también es estrategia, pero oscura. Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la advertencia que otro necesita. Porque cuando uno aprende a observar las sombras, deja de temer la noche. En la lectura de las intenciones, el tiempo es tu mayor aliado. No apresures la conclusión. La verdad se revela a quien sabe esperar. El río no muestra sus piedras hasta que baja la marea. Así también, las personas esconden lo que son, hasta que creen que ya no necesitas saberlo. Por eso, no fuerces verdades. Provócalas con paciencia. Ofréceles confianza sin ingenuidad, y mientras tanto, registra. Como un estratega que traza mapas, invisibles, anota los gestos, las contradicciones, los cambios de humor. Todo eso es munición para tu discernimiento. Ningún ser humano actúa sin motivación. Incluso el altruismo más puro tiene raíces en el deseo, de paz, de reconocimiento, de amor. Si comprendes qué desea alguien con más fuerza que todo lo demás, conocerás su próximo movimiento. ¿Es poder? ¿Es afecto? ¿Es venganza? Cada intención se oculta detrás de una necesidad. Por eso, si deseas entender a alguien, no le preguntes lo que piensa, pregúntate qué le falta. El vacío que lo guía es el que determinará sus decisiones. Piensa en esa persona que te genera dudas. ¿Sabes qué la mueve? ¿Has notado que la frustra o que la enciende? Escribe en los comentarios. ¿Crees que has conocido alguna vez el deseo más profundo de alguien? ¿O incluso el tuyo permanece oculto para ti mismo? La guerra verdadera se libra en la niebla del deseo.
El deseo es apenas el principio. Lo que alguien está dispuesto a hacer por ese deseo es lo que revela su alma. Algunos se detienen ante la ética, otros cruzan líneas sin mirar atrás. Por eso, el estratega no solo pregunta ¿qué quiere esta persona?, sino también ¿hasta dónde está dispuesto a llegar por ello? Quien no teme traicionar ya está a mitad de camino. Quien no teme perder es doblemente peligroso. Conoce la ambición, pero sobre todo, conoce los límites morales de quien te rodea. Allí sabrás si puedes confiar o preparar tu defensa. En las guerras más sutiles, los aliados son más importantes que las armas. Rodearte de personas cuyas intenciones entiendas es crear una fortaleza, pero rodearte de intenciones turbias es cavar tu propia tumba. La estrategia no está en juzgar, sino en diagnosticar. No te unas a quien no has comprendido. No entregues tu plan a quien aún no ha mostrado su silencio. El silencio, más que las palabras, es la prueba de la lealtad. Quien sabe guardar secretos sabe proteger. Quien habla demasiado, ya ha traicionado sin hacerlo. Ahora dime, ¿tienes a tu lado personas cuyo silencio te da paz o inquietud? ¿Sientes que puedes confiar plenamente en alguien? Si no, ¿por qué sigues cerca? Comenta tu reflexión. Porque a veces, la guerra más dolorosa es quedarse donde ya no hay confianza, solo estrategias de supervivencia. No todas las intenciones son conscientes. A menudo, las personas se mueven por impulsos que no comprenden. El miedo disfraza la codicia, la inseguridad se maquilla de control, el trauma se viste de autoridad. Comprender esto es vital. No todos los que hieren desean hacerlo. Pero eso no los hace menos peligrosos. El estratega distingue entre el enemigo consciente y el enemigo dormido. A ambos se los enfrenta con cautela. Por eso, al observar, no solo mires lo que alguien hace, sino desde qué herida lo hace. Allí hallarás la raíz, no la rama. En la batalla de las intenciones, la calma es el arma más letal. Cuando los otros se agitan, tú debes permanecer como el cielo antes de la tormenta. Esa serenidad desconcierta, porque invita al otro a rebelarse. Muchos confiesan sin querer cuando no encuentran resistencia. El sabio no ataca, escucha, asiente, y con una sola pregunta, desarma. No para humillar, sino para ver claro, porque quien ve claro no necesita golpear. La claridad es una forma de dominio que no deja heridas, pero deja huellas. ¿Te has encontrado con alguien que se reveló completamente al sentirse escuchado? ¿Descubriste verdades sin haberlas buscado, solo por permanecer en calma? Comenta tu experiencia, porque a veces, el que menos habla, más descubre. Hay momentos en que la única forma de conocer la intención de alguien es provocarla. No con violencia, sino con estrategia. El comandante lanza una señal falsa, un movimiento calculado, y espera la respuesta del enemigo. Así también, en la vida, puedes mostrar una debilidad fingida, una duda simulada, una puerta entreabierta. La reacción que obtienes es oro puro. Quien se aprovecha de tu debilidad, revela su codicia. Quien te advierte en secreto, muestra su lealtad. En el ajedrez de las relaciones, los errores del otro son más valiosos que tus certezas. A veces, la mejor forma de conocer la mente ajena es dejar que crea que ya ganó. Cuando alguien se siente seguro, muestra su verdadera forma. El general sabio finge perder terreno para ver cómo el enemigo ocupa el espacio. Lo hace con respeto o con arrogancia, con precaución o con desprecio. Así también, tú puedes ceder un poco para ver la esencia del otro. El que se embriaga con una pequeña victoria no merece la confianza del trono. El que sigue humilde después del triunfo es un aliado raro y precioso. ¿Has notado cómo algunos cambian cuando sienten que tienen poder sobre ti? ¿O cómo otros se mantienen iguales incluso cuando podrían aprovecharse? Comparte tu experiencia. Porque en la danza del poder, las verdaderas intenciones bailan sin máscara cuando suena la música del dominio.
El arte de entender las intenciones ajenas también exige entender el contexto. No juzgues un acto sin ver el terreno donde se produce. Incluso el más sabio puede parecer cruel en una situación desesperada, y el más vil puede simular virtud cuando lo observa el soberano. Todo comportamiento es hijo del entorno. Por eso, quien busca comprender debe estudiar el clima, el terreno y la presión del momento. Así como un general no ataca sin conocer la geografía, tú no debes interpretar sin conocer las circunstancias. Una de las armas más poderosas para revelar intenciones es la contradicción. Cuando haces dos preguntas que exigen coherencia, el mentiroso tropieza. El que improvisa su verdad cae en sus propios nudos. Usa esto con sutileza, no para humillar, sino para revelar. La verdad es consistente, fluye. La mentira necesita ser sostenida con esfuerzo. Por eso, si alguien se ofende cuando lo cuestionas, no es siempre porque mientes, sino porque no quiere pensar. A veces, la pregunta correcta es más cortante que una espada. ¿Y tú? ¿Has usado preguntas para revelar intenciones ocultas? ¿Has sentido la incomodidad de quien no quiere ser examinado? Coméntalo. Porque cada estrategia que compartimos aquí fortalece la visión del que aún está ciego en el campo de batalla de las relaciones. Recuerda siempre, entender a los demás no es un fin en sí mismo, sino un medio para navegar con sabiduría entre alianzas, conflictos y decisiones. No es un arma para dominar, sino un escudo para no ser sorprendido. Quien comprende las intenciones puede actuar con justicia, porque prevé antes que reacciona, y eso lo convierte en invulnerable. Como el agua que esquiva la roca, el sabio esquiva la traición. Como la flecha que vuela recta, su juicio no se desvía por emociones efímeras. Pero esta sabiduría exige disciplina. No basta con mirar una vez y concluir. Hay que mirar siempre, con calma, con astucia, con desapego. La mente humana es un terreno cambiante, y solo quien observa el movimiento del viento sabe cuándo sembrar o cuándo retirarse. En la batalla diaria, no ganarás gritando más fuerte, sino entendiendo más profundo. La claridad es poder, la empatía es estrategia, y el conocimiento del otro, cuando se combina con el dominio de uno mismo, es victoria inevitable. Si este arte de ver lo invisible te ha abierto los ojos, honra este conocimiento. Suscríbete, comparte este mensaje y deja un comentario con lo que has aprendido. Porque en esta comunidad de estrategas, cada reflexión tuya es una señal de luz en el campo de batalla de otro. Y recuerda, no hay mayor poder que ver a través del humo, y aún así elegir la paz.